La noche había caído con un peso extraño sobre la pequeña casa de paredes gastadas. Una madre sola permanecía sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, escuchando el silencio que solo se rompe cuando el hambre empieza a hablar más alto que el miedo. No quedaba pan en la mesa, ni migas, ni esperanza visible. Sus hijos dormían abrazados, ajenos por unas horas al vacío del estómago. Ella cerró los ojos y respiró hondo, como quien se prepara para una oración que nace más del alma que de las palabras. En ese instante, cuando todo parecía perdido, su corazón buscó a Dios con una fe temblorosa, pero sincera. Había aprendido a rezar desde niña, pero esa noche la oración fue diferente. No pidió riquezas, ni milagros grandiosos, ni soluciones imposibles. Solo pidió pan. Pan para la mañana. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. Pan para que sus hijos despertaran con fuerza. Pan como símbolo de dignidad, de cuidado, de presencia divina. Las lágrimas caían en silencio, no como queja, sino como ofrenda. Ella creía que Jesús escuchaba incluso los suspiros que no sabían pronunciarse. Y mientras el mundo parecía indiferente, su fe seguía respirando. El recuerdo de otras noches difíciles volvió a su mente, como sombras que intentan apagar la luz. Recordó puertas cerradas, promesas rotas y miradas que evitaban las suyas. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Había una certeza suave, casi imperceptible, que le decía que no estaba sola. Jesús había caminado con los pobres, había compartido el pan, había respondido al clamor sincero. Esa historia antigua se volvió presente en su corazón cansado. Se levantó despacio para no despertar a los niños y se acercó a la pequeña ventana. Afuera, la ciudad dormía, pero el cielo parecía atento. La madre apoyó la frente en el vidrio frío y susurró el nombre de Jesús como quien llama a un amigo. No exigió respuestas, solo confió. En su interior, una paz inesperada comenzó a reemplazar la angustia. No sabía cómo ni cuándo, pero creyó que la respuesta ya estaba en camino. Aquella fe silenciosa no cambió la noche de inmediato, pero cambió su alma. La madre comprendió que, incluso sin pan en la mesa, había una presencia sosteniéndola. Jesús no siempre responde como esperamos, pero siempre responde con amor. En ese primer instante de entrega, algo se movió en lo invisible. Y aunque la oscuridad seguía afuera, dentro de ella comenzó a amanecer. La madrugada avanzó lentamente, como si el tiempo también cargara el peso de aquella oración. La madre se recostó junto a sus hijos, pero no logró dormir. Su mente iba y venía entre la preocupación y la fe, como una llama que lucha por no apagarse con el viento. Cada respiración era un acto de resistencia, cada latido una súplica silenciosa. Pensó en Jesús caminando entre multitudes hambrientas, mirando a las madres con la misma compasión que ahora ella necesitaba. Esa imagen le dio fuerza para permanecer en calma. En medio del silencio, recordó palabras escuchadas en la iglesia cuando aún podía asistir. Dios provee, decían, pero esas palabras solo cobran sentido cuando no queda nada. Ahora, sin pan ni respuestas visibles, esas frases se volvían una prueba viva. La madre no discutió con Dios, no reclamó. Simplemente sostuvo la fe como quien sostiene una vela en la oscuridad. Sabía que Jesús no desprecia el corazón humilde ni ignora el clamor de quien ama a sus hijos. Cerca del amanecer, uno de los niños se movió inquieto y murmuró algo dormido. La madre contuvo el llanto y lo abrazó con ternura, sintiendo el pequeño cuerpo buscar calor. En ese gesto sencillo comprendió que el amor también alimenta, aunque no llene el estómago. Jesús había enseñado que el pan no es solo alimento, sino signo de cuidado y comunión. Y en ese abrazo, ella sintió que no estaba fallando, que estaba haciendo todo lo posible con lo poco que tenía. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, la madre se levantó con decisión. No porque la situación hubiera cambiado,
sino porque su fe se había afirmado. Preparó agua caliente, ordenó la mesa vacía y habló a Dios mientras movía sus manos. Cada gesto cotidiano se volvió una oración en acción. Ella creía que Jesús responde también en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante para el mundo. Al mirar nuevamente al cielo, la madre sintió una certeza profunda. La respuesta no siempre llega como un milagro ruidoso, sino como un camino que se abre paso. Jesús ya había escuchado. Algo comenzaba a moverse más allá de su vista. Y aunque el pan aún no estaba, la esperanza ya se había sentado a la mesa. La mañana avanzó con pasos lentos, y los niños despertaron con ojos aún pesados de sueño. La madre los recibió con una sonrisa suave, aunque el corazón le latía con fuerza. No quería que el miedo se filtrara en sus gestos, porque sabía que los hijos perciben más de lo que se dice. Les habló con palabras de ánimo, recordándoles que Jesús cuida de los pequeños y no abandona a quienes confían. Aquellas palabras no eran solo para ellos, también eran para ella misma. Salieron juntos a la calle, donde el aire fresco parecía limpiar un poco la angustia. La madre no sabía a dónde ir exactamente, pero caminó con fe, como quien sigue una voz interior. Recordó que Jesús había respondido a muchos que solo se atrevieron a dar un paso. Cada paso era una oración silenciosa, cada mirada al frente una declaración de confianza. No llevaba pan en las manos, pero llevaba esperanza en el pecho. Mientras avanzaban, pasaron frente a una pequeña panadería aún cerrada. El aroma persistente del día anterior parecía una prueba difícil. Los niños miraron el lugar con deseo, pero no se quejaron. La madre apretó sus manos con ternura, pidiendo a Dios fuerzas para no quebrarse. En su interior, sintió que Jesús estaba cerca, observando ese gesto de amor silencioso. A veces, la fe se mide en la capacidad de seguir caminando aun cuando el deseo duele. Un hombre mayor los observó desde la vereda opuesta. Sus ojos se detuvieron en los niños, luego en la madre. Ella no pidió nada, ni siquiera habló. Pero algo en su actitud, en su humildad tranquila, tocó el corazón del desconocido. Jesús actúa de maneras inesperadas, usando manos comunes para realizar respuestas extraordinarias. La madre no lo sabía aún, pero su oración comenzaba a tomar forma. El hombre cruzó la calle lentamente y saludó con respeto. Preguntó si todo estaba bien. La madre dudó un instante, luego respondió con sinceridad, sin exagerar ni ocultar. Dijo que confiaba en Dios, aunque el pan escaseaba. Aquellas palabras, dichas sin amargura, resonaron más fuerte que cualquier súplica. Jesús escucha la verdad dicha con fe. En ese encuentro sencillo, algo se sembró. No había pan todavía, pero había un puente. La madre comprendió que Jesús no siempre responde desde el cielo de manera visible, sino a través de corazones dispuestos. Y mientras los niños observaban en silencio, la esperanza comenzó a tomar un rostro humano. El hombre permaneció unos segundos en silencio, como si luchara con un pensamiento profundo. Miró nuevamente a los niños y luego al cielo, en un gesto casi inconsciente. La madre sintió una mezcla de pudor y expectativa, pero mantuvo la calma. No había pedido ayuda directa, porque su oración ya había sido entregada a Jesús. En ese momento comprendió que la fe también sabe esperar sin exigir. El hombre habló con voz serena y dijo que regresaría en un momento. No prometió nada, no dio explicaciones. Simplemente se fue caminando con paso firme. La madre observó cómo se alejaba y, por un instante, el temor intentó volver. Sin embargo, recordó que Jesús nunca juega con la esperanza de quienes confían. Respiró hondo y decidió creer, aunque no entendiera el desenlace. Los minutos parecieron largos. Los niños se sentaron en un pequeño escalón y comenzaron a hablar entre ellos, distraídos. La madre los observaba con ternura, pensando en cuántas veces Dios había sostenido su vida sin que ella lo notara. Jesús había respondido antes, de otras maneras, en otros tiempos. Tal vez esta vez también lo haría, pero de una forma que aún no podía ver. De pronto, el hombre regresó con una bolsa de papel en las manos. El aroma del pan fresco se hizo inconfundible incluso antes de que hablara. La madre sintió que el corazón se le detenía por un segundo.
No era solo comida, era respuesta. Era la voz de Jesús manifestándose en un gesto simple y humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su rostro se iluminó con gratitud. El hombre extendió la bolsa y dijo que había sentido en su corazón la necesidad de ayudar. No se atribuyó mérito alguno, como si supiera que solo había obedecido un llamado. La madre recibió el pan con manos temblorosas y agradeció a Dios en silencio. Para ella, no había duda, Jesús había respondido. No con palabras, sino con pan caliente y misericordia viva. En ese instante, la fe dejó de ser solo esperanza y se volvió testimonio. Los niños sonrieron, y la madre comprendió que Jesús sigue multiplicando el pan cuando encuentra corazones dispuestos. Aquella mañana, la respuesta llegó envuelta en sencillez, recordándole que Dios nunca llega tarde. Solo llega en el momento perfecto. La madre sostuvo la bolsa contra su pecho por un instante, como si quisiera guardar también el momento. El calor del pan parecía atravesar el papel y llegarle al corazón. No era solo alimento para el cuerpo, era confirmación de que Jesús había escuchado cada lágrima derramada en la noche. Los niños miraban con ojos brillantes, sin comprender del todo el significado profundo de aquel gesto, pero sintiendo la alegría que llenaba el aire. Caminaron de regreso a casa en silencio, pero ya no era un silencio pesado. Cada paso estaba cargado de gratitud. La madre repetía el nombre de Jesús en su interior, como una oración constante. Comprendía que la respuesta había llegado a través de un desconocido, pero la mano que guiaba todo era divina. Así actúa Dios, de forma discreta, sin ruido, pero con poder suficiente para transformar la desesperación en fe renovada. Al llegar a casa, colocó el pan sobre la mesa que horas antes estaba vacía. Ese simple acto la conmovió profundamente. Recordó la última cena, el pan partido, el gesto de amor y entrega. Jesús había enseñado que compartir el pan es compartir la vida. Para ella, aquella mesa se convirtió en un altar sencillo donde la fe se hacía visible. No había abundancia, pero había lo necesario. La madre partió el pan con cuidado y lo repartió entre sus hijos. Los observó comer con calma, saboreando cada bocado como si fuera un regalo precioso. En ese instante, entendió que la fe también se alimenta de pequeños milagros cotidianos. Jesús no solo había respondido a la necesidad material, también había fortalecido su espíritu cansado. La paz que sentía era profunda y verdadera. Mientras los niños comían, la madre elevó una oración de agradecimiento. No pidió más, no exigió seguridad para el futuro. Solo agradeció. Agradeció por la respuesta, por la prueba superada, por la presencia silenciosa de Dios en medio de la pobreza. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que Jesús camina junto a quienes confían. Aquel pan no duraría para siempre, pero la lección sí. La madre comprendió que la fe no elimina las dificultades, pero da sentido para enfrentarlas. Jesús había respondido cuando todo parecía perdido, y ese recuerdo se volvería una fortaleza para los días por venir. La esperanza, una vez más, había sido alimentada. Con el paso de las horas, la madre comenzó a reflexionar en silencio sobre todo lo vivido. No veía aquel pan como un hecho aislado, sino como un mensaje claro de Jesús. Comprendió que Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia el corazón que confía. Esa certeza le dio una nueva forma de mirar su realidad. Ya no se sentía abandonada, sino acompañada. Los niños jugaron después de comer, con una energía que hacía tiempo no mostraban. Sus risas llenaron la casa sencilla y transformaron el ambiente. La madre los observaba desde la puerta, agradecida por ese momento de normalidad. Pensó en cómo Jesús había dicho que el reino de Dios pertenece a los pequeños. En sus risas, ella veía una promesa viva, una señal de que la fe sembrada daría fruto. Más tarde, mientras ordenaba la casa, la madre recordó a otras personas que, como ella, luchaban en silencio. Sintió el deseo de compartir su experiencia, no para presumir, sino para fortalecer a otros. Jesús había respondido a su clamor, y ese testimonio podía convertirse en luz para quienes aún caminaban en la oscuridad. Comprendió que la fe crece cuando se comparte con humildad. Al caer la tarde, volvió a mirar por la ventana.
El mismo cielo que había contemplado la noche anterior ahora parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su mirada era nueva. Jesús no había solo enviado pan, había renovado su confianza. La madre se dio cuenta de que la respuesta de Dios muchas veces llega primero al alma y luego a las manos. En su corazón nació un compromiso silencioso. Decidió que, aun en la escasez, no dejaría de confiar ni de agradecer. Sabía que vendrían días difíciles, pero también sabía que Jesús camina con quienes perseveran. La fe ya no era una reacción al miedo, sino una decisión consciente de creer. Aquella jornada, marcada por una respuesta sencilla, se convirtió en un antes y un después. La madre entendió que Jesús sigue respondiendo al clamor sincero, especialmente cuando todo parece perdido. Y esa verdad, grabada en su corazón, comenzaba a guiar cada uno de sus pasos. Esa noche, al acostar a sus hijos, la madre sintió un descanso distinto. No era solo cansancio físico, era alivio espiritual. Apagó la luz con cuidado y se quedó unos segundos observando sus rostros tranquilos. Pensó en cuántas veces había pedido fuerzas y cuántas veces Jesús se las había dado sin que ella lo notara. Comprendió que la fe verdadera no siempre se manifiesta en grandes señales, sino en la paz que permite dormir aún después de días difíciles. Antes de cerrar los ojos, volvió a orar. Esta vez no desde la urgencia, sino desde la confianza. Le habló a Jesús como quien conversa con alguien cercano, agradeciendo por la respuesta recibida y pidiendo sabiduría para el mañana. Sabía que el pan de ese día no garantizaba el siguiente, pero también sabía que Dios no abandona a quienes confían. Esa certeza se volvió su descanso. Durante la noche, soñó con un campo amplio y luminoso, donde el pan se compartía sin temor a que se acabara. Al despertar, no buscó interpretar el sueño, solo guardó la sensación de esperanza que le había dejado. Jesús había sembrado algo nuevo en su interior. La fe comenzaba a ocupar el lugar del miedo. Al amanecer, la madre se levantó con una determinación serena. Decidió buscar trabajo nuevamente, tocar puertas con humildad y perseverancia. No lo hacía desde la desesperación, sino desde la confianza en que Jesús guía los pasos de quienes no se rinden. Cada intento sería una oración silenciosa, cada rechazo una oportunidad para fortalecer su fe. En el camino, recordó las palabras que había escuchado tantas veces: Dios provee. Ahora ya no eran solo palabras, eran experiencia. La madre sabía que Jesús había respondido una vez y podía volver a hacerlo. Esa convicción la sostuvo mientras avanzaba, incluso cuando la incertidumbre aún la acompañaba. Así, la fe comenzó a transformar su actitud frente a la vida. No todo estaba resuelto, pero todo tenía sentido. Jesús había respondido cuando todo parecía perdido, y esa respuesta seguía resonando en su corazón, guiándola hacia un futuro que, aunque incierto, ya no era oscuro. Con los días, la madre empezó a notar pequeños cambios a su alrededor. No eran milagros espectaculares, sino gestos sencillos que parecían encadenarse unos con otros. Una vecina le ofreció ayuda ocasional, alguien le habló de una oportunidad de trabajo, y las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse lentamente. Ella reconocía en cada detalle la mano de Jesús, actuando con discreción pero con fidelidad. En cada nuevo paso, la madre recordaba la mañana del pan. Ese recuerdo se volvió su ancla. Cuando la duda intentaba regresar, ella volvía a ese momento y encontraba fuerzas. Jesús había respondido una vez, y eso bastaba para sostener su fe. Comprendió que Dios no promete ausencia de dificultades, sino presencia constante. Y esa presencia se hacía evidente en lo cotidiano. Los niños, por su parte, comenzaron a preguntar más sobre Dios. La madre les hablaba de Jesús con palabras simples, contándoles cómo Él cuida de los pequeños y escucha las oraciones sinceras. No les habló de miedo ni de castigo, sino de amor y confianza. Quería que crecieran sabiendo que la fe es un refugio, no una carga. Aquella experiencia se transformó en enseñanza viva. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, la madre volvió a partir el pan. Ese gesto, ahora tan significativo, le recordó que compartir siempre multiplica. Jesús había enseñado que dar, incluso desde la escasez, abre caminos inesperados.
En su corazón nació el deseo de ayudar a otros cuando pudiera, aunque fuera con poco. Sabía que el amor compartido siempre vuelve. Al mirar su vida con perspectiva, entendió que la verdadera respuesta de Jesús no fue solo el pan. Fue la transformación interior, la renovación de la esperanza, la certeza de no estar sola. Todo eso había comenzado cuando decidió confiar aún sin ver. La fe, una vez encendida, seguía iluminando su camino. Así, la madre avanzaba día a día, con pasos firmes y corazón agradecido. Jesús había respondido cuando todo parecía perdido, y esa respuesta seguía creciendo como una semilla silenciosa, dando fruto en su vida y en la de sus hijos. El tiempo siguió su curso, y la vida de la madre no se volvió perfecta, pero sí más firme. Aprendió a reconocer la voz de Jesús en medio del ruido cotidiano, en los silencios que antes le causaban temor. Cada dificultad era ahora enfrentada con una confianza nueva, nacida de la experiencia vivida. El recuerdo del pan seguía siendo su testimonio más fuerte, una señal de que Dios responde al clamor sincero. Un día, encontró a otra madre sentada en una vereda, con la misma mirada cansada que ella había tenido. Sin pensarlo demasiado, se acercó y escuchó su historia. No tenía grandes soluciones, pero tenía empatía y fe. Le habló de Jesús, no como una idea lejana, sino como alguien que responde y acompaña. Aquella conversación sencilla sembró esperanza donde antes solo había resignación. La madre comprendió entonces que su historia no era solo para ella. Jesús había permitido aquella prueba para que su fe se fortaleciera y pudiera fortalecer a otros. Compartir su experiencia no la hacía más importante, la hacía más agradecida. En cada palabra ofrecida, sentía que la respuesta de Dios seguía extendiéndose. Los niños crecían observando el ejemplo de su madre. Veían en ella una fe viva, no perfecta, pero auténtica. Aprendían que confiar en Jesús no significa no caer, sino levantarse con esperanza. Esa enseñanza silenciosa se volvía el legado más valioso que ella podía dejarles. Al final de cada día, la madre miraba al cielo con serenidad. Ya no preguntaba por qué, sino para qué. Sabía que Jesús había respondido cuando todo parecía perdido, y que esa respuesta había cambiado su forma de vivir. La fe, ahora, era parte de su identidad. Así, su historia se transformó en un camino de gratitud constante. No había olvidado el dolor, pero lo había integrado a su fe. Jesús había respondido, y esa verdad seguía guiando cada uno de sus pasos. Con el paso del tiempo, la madre comprendió que aquella noche sin pan había sido un punto de encuentro con Dios. No porque el sufrimiento fuera deseable, sino porque en la fragilidad su fe se había vuelto verdadera. Jesús no solo respondió a una necesidad urgente, respondió al corazón que se atrevió a confiar cuando ya no quedaba nada. Esa experiencia marcó su vida para siempre. Cada vez que partía el pan, aunque fuera poco, recordaba la fidelidad de Dios. Enseñó a sus hijos a agradecer antes de comer, no por costumbre, sino por conciencia. Les habló de Jesús como aquel que ve lo invisible y escucha lo que nadie más oye. Quería que crecieran sabiendo que la fe no depende de la abundancia, sino de la confianza. La madre ya no temía al mañana como antes. Sabía que habría días difíciles, pero también sabía que no caminaría sola. Jesús había mostrado que responde, a veces de manera silenciosa, pero siempre con amor. Esa certeza se convirtió en su mayor fortaleza. El miedo perdió poder, y la esperanza ganó espacio. Al mirar atrás, entendió que la verdadera respuesta no fue solo el pan en la mesa, sino la transformación interior. Donde antes había desesperación, ahora había fe. Donde antes había soledad, ahora había compañía divina. Jesús había respondido de la forma más profunda, tocando su alma antes que su realidad. Su historia quedó grabada como un testimonio vivo. No para ser admirada, sino para recordar que Dios sigue obrando. Jesús responde a las madres, a los pobres, a los que lloran en silencio. Responde cuando todo parece perdido, porque ahí la fe se vuelve sincera.